Buenas tardes, mi nombre es Miriam Udi, soy miembro de la comisión directiva de AIEBA-JUNEP. En esta oportunidad queremos brindarles una capacitación dirigida a los directivos en un momento muy particular de nuestro país y del mundo, donde los tiempos en lo que es escolarización con esta pandemia han enfrentado al liderazgo directivo a nuevos desafíos e importantes desafíos. Así que en unos minutitos más vamos a iniciar esta capacitación a cargo de la doctora Claudia Romero. Bueno, y les voy a decir lo siguiente. ¿Quién es Claudia Romero? Me voy a tomar el atrevimiento de leer un poquito. Claudia es doctora en educación por la Universidad Complutense de Madrid. Fue directora del área de educación de la Universidad de Itela por 12 años hasta comienzos de este año, donde continúa actualmente como profesora investigadora de tiempo completo. Es directora del programa de alta dirección escolar de esa universidad y profesora de los posgrados de políticas educativas, administración de la educación y políticas públicas. Es coordinadora nacional de la Red Iberoamericana de Investigación sobre Cambio y Eficacia Escolar e investigadora invitada en la Cátedra UNESCO de Educación para la Justicia Social con sede en la Universidad Autónoma de Madrid. Es asesora y consultora en organismos nacionales e internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Profesora invitada en universidades del país y del extranjero. Tiene una extensa trayectoria en el trabajo con instituciones educativas, tanto en el sector público como en el privado, y en particular ha coordinado programas de mejora en escuelas que atienden a sectores vulnerables. Sus áreas de investigación y desarrollo profesional actuales son la gestión escolar, el liderazgo directivo, el aprendizaje institucional y el cambio educativo. Es autora de publicaciones académicas y de varios libros, entre ellos Hacer de una escuela una buena escuela, libro que les recomiendo y que yo personalmente leí hace 2 años, cuando lo reeditaste. Y es columnista de los principales medios periodísticos del país y una referente en la discusión pública nacional sobre temas de educación. ¿Qué más decir? Bienvenidos a todos, bienvenida Claudia Romero. Te dejo con toda esta gente que en este momento son en el orden de 250 personas. Bueno, buenas tardes. Quiero enviarles un gran saludo a mis amigos de AIEBA y ahora de JUNEP con todas las provincias del interior. La verdad es que en estos momentos tan excepcionales que estamos viviendo, para mí es un privilegio enorme que me hayan invitado a colaborar en este proceso de reflexión, de capacitación que están llevando adelante. Les agradezco muchísimo esta oportunidad. Y bueno, preparé algunas ideas para compartir con ustedes, algunas cosas que vengo pensando, que espero contribuyan a mejorar la labor que todos ustedes están realizando, que es nada menos que haberse cargado en los hombros la tarea de escolarización, digamos, de todo el país, ¿no? Bueno, vamos a comenzar, si Miriam puede poner el PowerPoint. Ustedes recibieron, antes quiero decir algo, ustedes recibieron un link para una encuesta que estamos cerrando en el día de hoy, para los que quieran. Sería muy interesante para nosotros, que estamos haciendo esta investigación desde la Universidad de Itela, que ustedes puedan completarla. Es una encuesta anónima, por supuesto, y nos va a servir para tener información un poco más acabada de, bueno, qué está pasando en las escuelas, cuáles son las necesidades, cuáles son las perspectivas a futuro. Así que a falta de información oficial, decidimos, bueno, generar nosotros una base de datos con escuelas que quieran responder. Les quiero decir que ya hay muchísimas escuelas respondiendo y me interesa muchísimo que ustedes
puedan hacerlo. Los invito a que colaboren con nosotros en esto. Bueno, los desafíos de gestionar escuelas en tiempos de pandemia. Lo primero que quiero es que más o menos contextualicemos qué estamos diciendo cuando decimos tiempos de pandemia. ¿Cuál es ese contexto? Vamos a pasar a la siguiente. A ver si puedo hacerlo yo. No, creo que lo tiene que hacer Miriam. ¿Estás ahí, Miriam? Sí, ya la cambié, ¿no la ven? Yo no. ¿No la estás viendo? Yo no, pero no sé si la están viendo el resto. A ver, yo la estoy viendo, pero déjame ver por el chat. Dicen que no se ve. Aguarda un minutito, vamos a probar a ver qué pasa. No se ve, pero bueno, yo voy a seguir hasta por favor vos la encuentres. Lo que quiero decir es que quiero que pensemos juntos qué quiere decir tiempos de pandemia, para aclarar el contexto. Por tiempos de pandemia entiendo yo este contexto excepcional, en el que estamos transcurriendo como se ha dicho, una enfermedad que desnuda. Primero que diría es que la pandemia desnuda, pone al descubierto, hace visible lo que hay, ¿sí? Nos descubre. Descubre lo que hay y lo que no hay. Descubre nuestras fortalezas y nuestras debilidades, como sistema educativo, pero también como sociedad, ¿no? También la pandemia o los tiempos de pandemia pueden ser también una oportunidad bien variada, en el sentido de que nos enfrenta con situaciones inéditas, donde podemos poner en práctica bueno, algunos recursos que no nos veíamos obligados a usar. Es una oportunidad también para inventar, para encontrarles la vuelta a cosas que hasta ahora no habíamos logrado hacer. En ese sentido, uno podría decir, no viene mal, más de uno dice que bueno, la pandemia nos ha obligado, nos ha enfrentado a innovar, a gestionar determinados procesos que hasta ahora no habíamos podido llevar adelante. La anterior, por favor. La tecnología, comentario al margen, es directamente insufrible cuando no funciona. Y suele no funcionar. Pero bueno, vamos a tener, otra de las oportunidades es desarrollar paciencia. Creo que todos estamos en esa situación en este momento. ¿La anterior puede ser? No, para atrás, para atrás. Ahora estamos, bien, perfecto. Por último, la pandemia genera nuevos desafíos, y esto no hace falta explicarlo. Quiero decir que todos estamos enfrentados en este momento, en nuestras vidas personales, en nuestras vidas profesionales y en la vida de las instituciones, a desafíos que hace 2 meses atrás no pensábamos, eran inconcebibles. O sea que tiempos de pandemia son tiempos donde quedan al descubierto lo que somos y no somos, aparecen oportunidades y también nuevos desafíos. Vamos a la siguiente. Quiero que pensemos juntos que lo que hicimos, la siguiente, ahí, lo que hicimos ahora, lo que estamos haciendo es un proceso que nos enfrenta por lo menos con 3 escenarios muy distintos. Hay un escenario previo al actual, y ahora sí nos situamos en las escuelas, que es nuestra situación previa al 16 de marzo, a que se suspendieran las clases. Hay un escenario actual, que yo diría es el escenario de estas 10 semanas, porque les digo que llevamos 10 semanas en este proceso de escolarización sui generis, y un escenario futuro,
que todos tenemos puesto justamente en el futuro, aunque no podemos precisar cuándo esto va a acontecer, pero sabemos que en algún momento se va a instalar eso que se ha dado en llamar la nueva normalidad. Quiero que nos detengamos en cada uno de estos 3 escenarios brevemente, para poder hacer una pequeña historia, porque estos 3 escenarios son muy distintos y se condicionan mutuamente. Pasemos a la siguiente. Vamos al escenario previo. Aquí aparecen preguntas porque este escenario previo está muy condicionado por las características de cada institución. Lo que tenemos en común, todas las instituciones, es que la interrupción de las clases presenciales se dio a muy pocos días de comenzadas las clases, de comenzado el ciclo lectivo, algo que nos diferencia muchísimo de los sistemas educativos, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, en el norte, donde la pandemia llega en el último tercio, digamos, del ciclo escolar, y que por lo tanto hay una cantidad de decisiones y de modelos que se pueden seguir en estos sistemas educativos, pero que no serían aptos para nosotros, ¿no? Les digo, las escuelas lo que comparten es esta fecha, ¿no? Este momento del año, pero a partir de ahí, la verdad es que el escenario previo hay que poder plantearlo escuela por escuela. Y es un ejercicio que uno tiene que poder hacer como una línea de largada, y reconstruir en su propia institución y preguntarse cuáles eran las fortalezas y debilidades de la escuela, de mi escuela, al comenzar esta situación, vamos a llamar, de escuela virtual. ¿Qué cultura institucional predominaba en mi institución? ¿Estábamos habituados, practicábamos algún tipo de educación a distancia? ¿Teníamos o no teníamos campus? ¿Nuestros profesores estaban acostumbrados o no al manejo de tecnologías en el aula? Estas son situaciones bien distintas que van a condicionar de manera diferente justamente el escenario siguiente, ¿no? Teníamos una cultura colaborativa, nuestros profesores trabajan en equipo, nuestros maestros conforman equipos, ¿o no? Y por último, ¿cuál es el estilo directivo que estaba instalado en nuestras instituciones? Es decir, ustedes como directores, ¿qué tipo de directores eran? ¿Eran directores transformacionales, como diríamos, con un estilo transformacional, digamos, proactivo? ¿Estaban metidos en innovaciones? ¿Es un estilo más tradicional y carismático? ¿Es una dirección colaborativa que trabaja en equipo, o es una dirección que estaba concentrada en 1 o 2 personas? En fin, insisto, este breve diagnóstico de la situación inicial es fundamental para entender las decisiones y los problemas que se van a ir presentando en los escenarios siguientes. Este escenario previo, entonces, es un escenario que hoy por hoy cada institución lo puede, digamos, analizar, y que en parte la encuesta que estamos llevando adelante, el estudio que queremos llevar adelante, nos va a permitir describir este escenario previo de una manera más general, a ver qué cosas tenían en común las escuelas. Algunas nos imaginamos, pero bueno, otras estamos esperando que ustedes nos las cuenten. Sin duda hay un escenario previo, en general, tiene que ver con una desigual distribución de conectividad, por ejemplo, no solo entre los alumnos, sino también entre los docentes. Es decir, el piso tecnológico con el que contábamos, no solo en dispositivos y conectividad, sino también en formación de los docentes, es bien desigual. Incluso dentro de las instituciones también es desigual. Hay maestros y profesores que tienen mucho más incorporada la tecnología,
que otros, y que este esfuerzo que están haciendo ahora es más importante en unos que en otros, precisamente por su experiencia previa. Vamos a la siguiente diapositiva para ver el escenario actual. En estas 10 semanas que transcurrieron, si yo les preguntara que hicieran memoria cómo fueron las 2 primeras semanas, y les pido que se conecten con eso, cómo fueron las 2 primeras semanas de escuela virtual, hacia fines de marzo, las 2 últimas semanas de marzo, creo que no me equivocaría en decir que fue, digamos, lo que predominó fue el caos, ¿no? El caos. Es decir, habíamos preparado el año, probablemente habíamos preparado la escuela, acondicionado los espacios para recibir a nuestros alumnos, y de un día para el otro, estos planes vuelan por el aire. Es inevitable la sensación de caos, de cómo sigue esto, y un elemento muy importante que hay que tener en cuenta, y es que a diferencia de lo que ocurrió con el sistema de salud, que en la Argentina se tomó un tiempo para ver cuál era la situación inicial, y para planificar de algún modo, bueno, vamos a tener que armar protocolos, es decir, metieron a toda la población en sus casas, para que nadie se enferme, o para que se enfermen los menos posibles, porque el sistema de salud no estaba preparado, ¿no? Y debía fortalecerse para dar respuestas adecuadas a lo que se venía. En el sistema educativo no se hizo eso, y se suspendieron las clases un día, y al día siguiente lo que se dijo fue, la escuela no entra en cuarentena, y ya mismo las clases continúan. Ese tiempo de planificación, de dejar que pase la sensación de caos, de poder reunirse el director con sus equipos docentes, de planificar cuál era el mejor modelo, ese tiempo no estuvo. Y esto me parece que marca muchísimo, y es una gran debilidad de lo que vino después. Es decir, si hubiéramos tenido ese tiempo, si hubiéramos podido decir, miren, vamos a tomarnos 15 días para poder planificar de acuerdo a las condiciones previas, a las condiciones que veíamos antes, cuál va a ser nuestro modelo de trabajo, las cosas hubieran sido distintas. Ese tiempo no estuvo, hubo que salir con lo que se tenía, y entonces a esas 2 semanas iniciales, digamos, de caos, donde uno creía que, bueno, estos son solo 15 días y vamos a reanudar, le siguieron otras 2 semanas, y otras 2 semanas, y otras 2 semanas. Y ahí se fue conformando un modelo de trabajo que también es bastante diverso de escuela por escuela, pero que yo diría, en términos generales, tiene 2 elementos, o cuenta con 2 elementos, que son bastante regresivos, y por eso suponemos que este modelo de escuela virtual lo que va a hacer es profundizar las desigualdades educativas que tenemos a nivel social, pero también adentro de cada escuela. Esos 2 elementos, esos 2 supuestos que tienen los modelos que las escuelas llevan adelante, son, por un lado, pensar que existe una familia o un adulto que está disponible y que tiene las habilidades para poder acompañar el proceso de escolarización de sus hijos en casa. Este supuesto, digo, es regresivo porque, en términos generales, nuestros alumnos, los jóvenes y los niños en la Argentina, en su mayoría son pobres, pertenecen a hogares con un capital cultural limitado, y por lo tanto con pocas habilidades para sostener y ayudar el trabajo de escolarización. De manera que poner justamente allí
un elemento central del modelo pedagógico, va a marcar diferencias, porque las familias que cuenten con los recursos, no solo materiales, digo, de computadoras y conectividad, pero también simbólicos y afectivos, como para poder acompañar, y educativos, para poder acompañar el trabajo de los chicos, va a obtener unos resultados y va a ser muy diferente, y en una situación de injusticia, digamos, para esos chicos, el trabajo que puedan realizar aquellos padres que o no están disponibles para esto. El otro elemento regresivo es el hecho de pensar que existe una conectividad suficiente en términos de dispositivo, pero también de disponibilidad de buena conectividad de calidad, que permita que la escuela llegue a cada uno de los chicos con actividades sincrónicas o asincrónicas. Esto, como saben, ustedes mismos en sus escuelas, es también desigual. No es lo mismo una familia que solo tiene o dispone de conectividad en el celular, que una familia que tienen 4 computadoras en la casa, que una familia que hay una sola computadora en la casa, donde los padres hacen teletrabajo y los chicos tienen en esa computadora que hacer las tareas y recibir las tareas de la escuela, en fin. Todos estamos viendo entonces una cantidad de tensiones que se producen en el escenario actual a partir de este modelo predominante. Yo identifico 3 tensiones. La primera es una tensión entre la excepcionalidad y la norma. Es decir, el momento, las circunstancias son excepcionales. Es decir, nos empujan a tomar decisiones que en condiciones normales no hubiéramos tomado. Nadie hubiera elegido trabajar de esta manera, ninguno de nosotros, y lo estamos haciendo por excepción. Sin embargo, el sistema escolar responde a unas normas de evaluación, normas de horarios, de contenidos, el currículum es una norma, y tironea con la situación de excepcionalidad. Ahí hay una tensión donde por un lado advertimos que debemos dar respuesta a la situación de excepcionalidad, pero en el mismo momento se nos impone la norma. O tememos no cumplir con la norma, o la norma sigue siendo el deber ser. Y ahí hay una tensión, y esto lo veo, por ejemplo, en la enorme dificultad para alterar el tiempo escolar. Veo que en muchas escuelas lo que se hace es reproducir en la casa el horario escolar. De hecho, las madres han pegado en la heladera el horario de las clases de Zoom, y es de tal hora a tal hora matemáticas, de tal hora a tal hora geografía. Es decir, el tiempo escolar, ese tiempo fragmentado, ese tiempo que ya en muchas ocasiones hemos criticado y que deberíamos cambiarlo, ese tiempo escolar se trasladó al seno de los hogares y hace que buena parte de esta experiencia se vuelve insostenible. Hay escuelas, no digo que sean la mayoría, pero hay escuelas que piden que los alumnos se vistan con el uniforme y que a las 7:20 o 7:30 estén sentados frente a las pantallas para tomar su clase. O sea, alteramos el espacio, pero no alteramos el tiempo escolar. Eso genera, bueno, una saturación de actividades, una, digamos, baja atención de parte de los chicos, están abrumados, las familias también, y también se entiende este mandato de las escuelas, sobre todo de las escuelas privadas, de mostrar y demostrar que están trabajando. Porque, como bien me decían muchos directores,
hay un problema también que tiene que ver con la sostenibilidad de las instituciones, la sostenibilidad económica, financiera, y digamos, había que mostrar que los docentes estaban trabajando, que estaban produciendo actividades, nuevamente, la norma frente a la excepcionalidad. Este tironeo, y al mismo tiempo lo veo en no solo que el tiempo sigue siendo el tiempo escolar, sino también los contenidos, la enorme dificultad de generar propuestas y contenidos, digamos, bajo la forma de proyectos. Sigue apareciendo el contenido fragmentado, es también la norma del currículum, y con gran dificultad para generar proyectos, por ejemplo, que duraran, no sé, toda una semana, donde se trabajara un eje y que los alumnos pudieran concentrarse en un problema X, no sé, estudiar la pandemia, por un lado, que nos permitiría estudiar desde biología, matemáticas, con todas sus curvas, por supuesto geografía, por supuesto economía, el impacto de la pandemia, en fin, la pandemia como objeto de estudio para niños muy pequeños, pero también para los más grandes, hubiera sido un deseable como primer eje a trabajar, ¿no? Que pudiera haber puesto un sentido de qué es esto que estamos viviendo y tratar de echar cierta racionalidad. Hubiera sido lo más normal, lo más natural para responder a esta excepcionalidad, pero no estaba previsto en el currículum, no estaba previsto en las planificaciones, es decir, la norma no lo tenía en mente. Y por eso son muy pocas, por lo menos que yo conozca, escuelas que han desarrollado un proyecto así, pero podrían ser otros proyectos. Salió, por ejemplo, el pedagogo Francesco Tonucci a decir, hagamos de la casa un laboratorio, y es decir, convirtamos la casa en objeto de estudio, los chicos están encerrados en las casas, y podemos generar entonces un objeto, algo más natural, más normal, sería situar en la casa, las familias, la historia familiar, un eje de un proyecto que tenga un poco más de sentido que seguir estudiando todas las materias por separado. Pero como eso, bueno, toda la pedagogía de proyectos nos invita a pensar un currículum más conectado con la realidad, más conectado con los intereses, y esto hubiera sido deseable, aunque, insisto, en la tensión, excepcionalidad y norma, yo veo que se privilegia el tema de la norma. Sobre la evaluación, si quieren, hablemos después, pero a último momento, y a falta de una planificación, a último momento se dijo, bueno, no se va a evaluar, o mejor dicho, no se va a calificar, y se tomó ahí una decisión excepcional. En ese sentido se apartó un poco de la norma, implicaba que para esta altura uno ya debería tener una nota, y sin embargo esta decisión genera todavía bueno, mucha discusión, ¿no? Y la discusión está puesta en esto. Es decir, ¿cuánto vamos a tener en cuenta la excepcionalidad de la situación? ¿Cuánto nos vamos a correr de la norma? Primera tensión. Segunda tensión, en el escenario actual, es esta tensión entre el aislamiento y el vínculo, es decir, hay un aislamiento físico, hay un aislamiento social, los chicos están todos aislados, confinados, pero también los docentes están confinados y aislados, y frente a esta situación de hecho, la escuela insiste con el vínculo, con establecer un vínculo. Es su obligación, y también es un derecho de los niños y de los jóvenes recibir su educación escolar. Pero, digamos, sostener el vínculo, sostener el lazo en condiciones de aislamiento es en principio contradictorio. Y nos ha llevado a buscar
innumerables formas de sostener este vínculo que lo dábamos por dado, ¿no? Los niños venían a la escuela y allí se producía el encuentro. Tuvimos que inventar nuevas formas de este encuentro, que es tremendamente dificultoso, porque las tecnologías nos permiten encontrarnos, pero de una manera bien distinta. Por ejemplo, yo ahora hablo y lo que estoy viendo es mi cara. En una situación especular, porque me pregunto, ¿con quién hablo? ¿Dónde están? Sé que están ahí. Es más, miro acá y sé que, por ejemplo, ahora somos como 340 del otro lado. Seguramente les pasa a ustedes, les pasa a todos los docentes, ¿no? Estar hablando casi en un soliloquio, mientras hay 300 personas del otro lado. Pregunto, ¿estamos aislados? No. ¿Pero tenemos un vínculo completo? No. Hay una tensión ahí. Estamos juntos, pero no estamos juntos. Esto es también inédito para la escuela y es una tensión, ¿no? ¿Cuánto vínculo, cuánto esfuerzo para sostener este lazo debemos hacer? Y cuánto el aislamiento realmente es una barrera para el vínculo escolar. Hay segunda tensión. Tercera tensión que veo en el escenario actual es una tensión antigua entre el aprendizaje y la enseñanza. Lo que esta pandemia nos pone por delante es digamos, una decisión de la cual venimos hablando hace mucho, que tiene que ver con pensar la educación desde el lugar del aprendizaje y no desde la enseñanza. ¿Por qué? Porque en realidad el aprendizaje es el fin, la enseñanza es el medio. Sin embargo, muchas de nuestras prácticas y rutinas escolares lo que ponen en el centro es la enseñanza, como si la enseñanza fuera el fin, ¿no? Y el aprendizaje es una, en todo caso, digamos, posible consecuencia. En el modelo de la escuela virtual, la centralidad del alumno se vuelve muy nítida, muy clara. Es el alumno el que ocupa el centro. El docente, se ha operado algo muy impresionante, y es que se ha roto, el docente ha perdido la privacidad de su práctica, se ha roto la caja negra del aula, y esto que solíamos decir, que el docente es el amo y señor del aula, de esas cuatro paredes, cierra la puerta y lleva adelante una práctica cuasi privada. Lo que vemos es que esto ha caído, que las consignas, los trabajos, las clases se abren, se hacen públicas, se exponen en un Zoom, como esta, por ejemplo, se va a grabar, bueno, esto ocurre con cualquier clase hoy, no sabemos exactamente quién está del otro lado, y entonces el docente pierde esa privacidad y pierde el control de lo que ocurre del otro lado. Control que forma parte del dispositivo de enseñanza. Esta es una tensión porque enfrenta a los docentes con la pregunta acerca de qué es enseñar, o cuál es mi rol, qué es lo que tengo que enseñar. Y del otro lado, la pregunta de cuánto están aprendiendo. Quiero decir, se vuelve acá a reeditar la vieja pregunta de qué significa enseñar y cuál es el rol docente. A mí me parece que esa es una pregunta muy bienvenida. Las tres tensiones del escenario actual son bienvenidos. Poner en cuestión la norma de un modelo escolar moderno, es algo que venimos haciendo, pero
nunca como ahora se impuso, ¿no? con esta, digamos, emergencia. De la misma manera, el tema del vínculo y la desconexión viene siendo un problema, es decir, cómo lograr vincular los intereses de los alumnos, y de la misma manera esta última tensión de volver a pensar qué es enseñar, cuál es el trabajo de enseñar. A mí me parece que son tensiones muy bienvenidas, si es que uno va a hacer algo con ellas, si no, solo nos queda padecerlas, sufrir el escenario actual, cosa que ocurre. A menos que hagamos algunas cuestiones que vuelvan este escenario actual en un escenario fértil y propicio para aprender. Si no hacemos eso, bueno, la pandemia es una pesadilla, y esta escuela que estamos llevando adelante es una pesadilla. Con respecto a esta última tensión de enseñanza-aprendizaje, yo me quiero detener ahí porque digo que esta tensión es una tensión interesante que ha llevado a muchos docentes a decir: ¿qué es enseñar? ¿Qué tengo que enseñar? A revisar toda su programación, a volver a seleccionar contenidos, a volver a pensar nuevamente con qué técnicas, con qué didácticas, qué actividad realmente vale la pena. Es decir, una revisión muy profunda sobre el trabajo de enseñar. Y acá, digo, hago un paréntesis dentro de la exposición y quería digamos, hacer una breve reflexión justamente en torno a esta revisión del concepto de enseñar y acercarles un libro, o comentarles un libro que yo quiero mucho y que es un libro muy, muy disfrutable y que me parece que en este momento es clave. Se trata, pasemos a la próxima diapositiva, de un libro que tiene un título muy sugerente, que se llama Dar clase con la boca cerrada. Cuando muchos colegas me decían, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo encarar las clases? Yo recordé este libro, escribí un artículo también en el diario, justamente porque mi respuesta es: ¿qué hacemos ahora? Bueno, dar clase con la boca cerrada. ¿Qué quiere decir esto? Este profesor americano, escribe este libro ya hace unos cuantos años, el año 2000, habla de su propia práctica, que es una práctica muy original. Es un libro precioso, muy elegantemente escrito, y tiene una tesis paradójica, ¿no? Como lo dice el título. Lo que Finkel dice es que aprender es un trabajo que hace el que aprende. Aprender es un trabajo que hace el que aprende. Es una construcción mental que requiere de la propia experiencia. Esto nosotros lo sabemos, o por lo menos lo sabemos recitar. Todos los que estamos hoy aquí podríamos decir: aprender es un trabajo del que aprende, tiene que basarse en la propia experiencia. Pero a pesar de eso, a que el trabajo de aprender lo tiene que hacer el que está aprendiendo, el alumno, la enseñanza se vuelve extraordinariamente necesaria. Esto no quiere decir que aunque el trabajo de aprender lo haga el que aprende, no sea necesario enseñar. Ahora, ¿qué enseñanza es la que es necesaria? Y acá es lo que viene a decirnos Finkel. Él dice que en general suponemos que dar clase es un acto de narración, ¿no? Enseñar es narrar, creemos que es narrar, que es contar clara y cuidadosamente a los estudiantes algo que ellos desconocen. O sea, contarles el mundo, contarles cómo son las cosas, también contarles lo que ellos tienen que aprender, lo que les conviene aprender. Y por eso, porque los docentes creemos que enseñar es narrar y contar, es que hablar, exponer,
son las formas más naturales de enseñar. Pero en realidad, dice Finkel, estas son formas muy estrechas, muy poco duraderas. Un buen expositor, una buena clase magistral, puede cautivar al que está escuchando. Pero la verdad que el aprendizaje real, ese aprendizaje duradero, el que va a dejar huellas, el que va a ser útil a futuro, muy pocas veces proviene de una clase magistral. Proviene de una auténtica experiencia del que está aprendiendo. Entonces, lo que hace Finkel es invitarnos a revisar nuestra forma de entender la enseñanza, y dice que en realidad enseñar es proporcionar experiencias y provocar reflexión. O sea, ofrecer los problemas, las circunstancias, los dilemas, los obstáculos, para que el otro piense, para que el otro descubra los problemas. Entonces, escribir una pregunta, una buena pregunta, una pregunta que inquiete, o dejar que hablen los libros, dejar que indaguen los estudiantes, dejar que ellos produzcan y escriban nuevas preguntas, eso es dar clase con la boca cerrada. ¿Sí? Apartarse del modelo de la clase magistral, centrada en el docente, y pasar el foco a la actividad auténtica del alumno. Y la enseñanza es la provocación de las circunstancias para que el otro, el que aprende, desee aprender. El que enseña, entonces, lo que hace es promover, producir el deseo de aprender. Esta es la invitación para los, creo yo, para los docentes en el momento que están atravesando hoy, ¿no? Querer atravesar la escuela virtual con clases magistrales, es lo que digo, se puede volver una pesadilla, no solo para los estudiantes, también para los docentes. Y acá voy a hacer lo que dice Finkel, y los voy a invitar, por un segundo, si tienen una hoja cerca mejor, voy a hacer, digo, lo que dice Finkel, y voy a cerrar la boca. Y lo que les propongo es que hagan una prueba sencilla, que es la que propone Finkel en su libro, y es pedirles que cada uno de ustedes, nos vamos a tomar 1 minuto, 2 minutos, por favor, piensen en una situación de sus propias vidas, no necesariamente escolar, o sea, una situación en la que una o dos situaciones en las que ustedes hayan aprendido algo importante. ¿Sí? Un aprendizaje que les acompaña por el resto de la vida, y puedan pensar cuál es esa experiencia. ¿Cuál es esos 2 o 3 aprendizajes más importantes que han hecho en sus vidas? Voy a dejar unos segundos en silencio para que cada uno de ustedes pueda pensar esto, identificar cuáles son esas situaciones. Si quieren pueden anotarlas, vendría muy bien. Acá estoy viendo cosas del chat.
Bueno, otra más, pone aquí en el chat. Bueno, si quieren pueden escribirlo ahí. Bien, retomo. La pregunta sería ahora si nos tomamos esos aprendizajes que ustedes recordaron, aprendizajes importantes en sus vidas, y la pregunta que hace Finkel es, la primera pregunta es, ¿ese aprendizaje tuvo lugar en un aula? ¿Tuvo lugar en una escuela? ¿Fue producto de un plan de un profesor? Él, como yo, en este momento, no conoce las respuestas que ustedes dieron. Pero él apuesta a que las 3 respuestas a esas 3 preguntas es no. Que los aprendizajes más importantes que nos han marcado la vida, él dice, mayoritariamente, no ocurren en el aula, en la escuela, ni que son un producto intencional de un docente. Y en realidad, creo lo mismo. Por ahí me estoy equivocando y ya me lo dirán de ustedes cuando empecemos el intercambio. Pero apuesto a que esos aprendizajes que ustedes recordaron ahora no fueron producto de esta escuela que está centrada en la enseñanza, sino de circunstancias o de personas o de hechos que no se proponían enseñarnos, sino más bien que nosotros mismos las transformamos en aprendizajes. O que la fuerza de esos hechos que nos marcaron de tal o cual manera nos invitaron a transformarlos en aprendizajes. Este ejercicio es simplemente no para pensar que la enseñanza escolar no tiene sentido, sino para pensar, y esta es la invitación, imagínense cuánto más podría ser la escuela si en vez de estar conectada únicamente con la enseñanza, estuviera conectada con el aprendizaje. Si pudiéramos hacer de nuestras escuelas y de cada una de nuestras clases momentos vitales que ofrezcan experiencias de aprendizaje que cambien la vida de las personas. ¿Cuánto puede hacer una obra literaria? ¿Cuánto puede hacer descubrir por sí mismo el poder de resolver un problema matemático? ¿Sí? ¿Cuánto de verdad puede cambiar la vida de una persona sentirse en una escuela amado, reconocido, cuidado? ¿Sí? Cuando esto no es algo que encuentra en sus casas, por ejemplo. En fin, lo que Finkel nos dice es que cuando nos corremos un poco de ese lugar central e invitamos al otro, al que está aprendiendo, a experimentar por sí mismo algo, estamos efectivamente enseñando, que la enseñanza es exactamente eso. Vuelvo entonces al guión original, me salgo de esto porque lo voy a retomar al final, pero en esa tensión entonces aprender a enseñar, meto esta derivación de que este es un momento muy interesante para profundizar la idea de dar clase con la boca cerrada. Seguimos, la próxima, y vamos al escenario de futuro. El escenario actual con sus tensiones no nos impide pensar en cómo sigue esta película. Y lo que estoy viendo es que en el escenario futuro
que no sabemos, como digo, cuándo ni cómo. Lo que vemos es visiones, algunas visiones muy optimistas. Hay quienes dicen, vamos a volver mejores, esto es un momento fundamental para la educación, por fin se encontró la tecnología con la escuela, o la escuela con la tecnología, y a partir de esto los docentes van a haber cambiado profundamente su práctica, etcétera, etcétera, etcétera. Están también las visiones pesimistas, las que dicen, esto va a terminar de agrietar el sistema educativo, esto va a terminar con muchísimas instituciones educativas por razones financieras, esto va a volver más desigual a la sociedad, porque habrá mucha gente que quedó descolgada del sistema, desconectada del sistema, desigualdad educativa me refiero. Este es un año perdido, qué sé yo, digo, la lista de formulaciones pesimistas. Y luego están las visiones críticas, que en realidad algunas cosas se rescatan como positivas, otras como negativas, y uno, digamos, y recoge más bien preocupaciones, ¿no? Preocupaciones por, bueno, por ejemplo, cómo va a ser la vuelta y si vamos a querer volver. El otro día me decía un director, dos directores, me comentaban que acá el problema no fue montar la escuela virtual. El verdadero problema va a ser la vuelta. Me decía, y me explicaba por qué. En primer lugar, me decía, porque ningún protocolo puede ser general, porque de hecho las escuelas son, digamos, tienen condiciones, como decíamos al principio, muy desiguales, y por tanto, decir, por ejemplo, los grupos van a volver por mitades, digamos, solo vuelve la mitad de un grado para mantener el distanciamiento social, por ejemplo, estos directores me decían, bueno, en mi escuela es imposible, porque yo tengo aulas muy pequeñas, y aunque vuelva a la mitad, a mí no me alcanza para que tener 2 metros de distancia con los otros chicos. Entonces yo no puedo volver por mitades, yo tengo que volver por grupos de 10, por ejemplo, como máximo. Por lo tanto, yo no voy a volver, ¿no? Hay una resistencia a volver en esas condiciones, porque ahí sí, dice, yo tengo temor, mis docentes tienen temor, los padres tienen temor. Entonces, el problema no es tanto haber suspendido las clases y montado la escuela virtual, sino volver, el problema es la nueva normalidad. Y ahí yo creo que hay una luz amarilla en la medida en que no se tenga un plan sensato para la vuelta. Las visiones críticas ya están advirtiendo que no se va a volver bajo cualquier condición. Al mismo tiempo, hay muchas escuelas y muchas situaciones, sobre todo en las escuelas privadas, que, digamos, pueden tener las condiciones para volver, que no tienen las escuelas públicas, y por lo tanto podrían volver. Volver bajo estas condiciones que estamos diciendo. O provincias que no tienen circulación comunitaria del virus y hoy mismo podrían volver a tener clases, ¿no? Lo que sabemos es que, lo que dicen las visiones críticas, que yo, digamos, me ubicaría allí, es que la vuelta no puede ser bajo una normalidad homogénea, sino plantear ciertos protocolos, plantear un sistema de supervisión y confiar y delegar en la responsabilidad y profesionalismo de directivos y docentes para que cada escuela defina cómo y cuándo va a volver en cumplimiento de estos protocolos, pero con las formas en que esto respete las características de cada escuela.
Es decir, pensar en una vuelta todos juntos al mismo tiempo ya sabemos que es imposible, aunque la verdad hay países que con evidencias en la mano, países europeos, han resuelto volver a las clases con todos los niños, por ejemplo en el caso de primaria, hoy, digamos, en la próxima semana. ¿Y por qué? Bueno, tienen evidencias de que el riesgo de contagio es muy, muy, muy bajo, y en fin, se estudia, porque este tema es central, si los niños se van a contagiar o no se van a contagiar estando. Si sabemos que no, y digo, y estos países, que son países centrales, dicen, bueno, no, entonces las clases pueden volver. Y digo, necesitamos evidencia, sentido común, y una diversidad, admitir la diversidad de las condiciones que tienen las escuelas para volver. Y en esto contar con la responsabilidad de cada escuela para poder definir su estrategia de vuelta. Esto es, digamos, lo que estaríamos pensando desde las visiones más críticas. Pasemos al siguiente. ¿Cuál sería entonces, y ya vamos terminando, el principal desafío? El principal desafío que tenemos es hoy hacer de esta experiencia una experiencia de aprendizaje, como decía al principio. Si no, todo esto va a ser solo un gran trauma. ¿Cómo transformamos? Y este es un trabajo central de los equipos de conducción. ¿Cómo hacemos para que todo esto que estamos llevando adelante, estas innovaciones, estas tensiones por las que están atravesando nuestros docentes, tensiones que además, olvidé mencionar, tienen un elemento muy importante, que es haber puesto de relieve la relación escuela-familia, una relación que, como yo digo, era como un matrimonio que venía complicado, una pareja que venía complicado, y que ahora, a raíz de la escuela virtual, se ha visto como tantas parejas reales encerradas en una casa, encerradas en una situación sin salida, y teniendo que llevar adelante, hasta el fin de la cuarentena, esta relación. Y lo que estamos viendo es que muchas familias han descubierto la enorme necesidad de la escuela. Otro director me decía que recibe mails de los padres donde le piden perdón, le dicen gracias, le gritan socorro, y reconocen el trabajo de los docentes. Ahora se dan cuenta de lo difícil que es enseñar a dividir, enseñar a escribir, explicar conceptos, ¿sí? Queda muy al descubierto el trabajo de la escuela, y muchísimas familias vuelven a valorar el trabajo de la escuela, e incluso muchas solamente valoran, que no es menor, la función de guardería de la escuela, es decir, no soporto más que los chicos estén todo el día en casa sin tener nada que hacer, cuán necesaria es la escuela. Aún así, en esa función tan básica, la escuela está siendo revalorizada en términos mayoritarios. Es cierto también que hay familias que se han puesto sumamente exigentes y en un rol de clientes, y le exigen y le supervisan el trabajo de los docentes. Pero lo que estamos viendo es que mayoritariamente tienden a revalorizarla y a ver cuán necesaria es. De la misma manera, la escuela y los docentes han vuelto a redescubrir a la familia y han vuelto a ver lo desigual que es las estructuras familiares que hay detrás de cada chico, han vuelto a mirar un poco más en detalle qué es eso que llaman familia del alumno, y creo que esa relación familia-escuela es probable que salga fortalecida después de la pandemia, pero
deberíamos hacer algo para que eso ocurra, es decir, una vez que volvamos a la nueva normalidad, tratar de que no volvamos a tener esa relación tirante de desidia o de descompromiso que caracterizaba a veces esta relación, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer con esto que estamos aprendiendo por ejemplo, en la relación escuela-familia? ¿Lo vamos a transformar en un aprendizaje o va a ser simplemente una anécdota? Pasemos a la siguiente. Para que esta experiencia se transforme en una experiencia de aprendizaje, digo, el equipo de conducción, los equipos de conducción tienen que llevar adelante una estrategia de aprendizaje organizacional. Ustedes saben que el aprendizaje organizacional es toda una línea de trabajo que tiene técnicas específicas. A mí me ha interesado mucho trabajar justamente en esto y en el trabajo de los directores en el desarrollo del aprendizaje de sus organizaciones. Y hay muchas técnicas, como digo, nosotros tenemos que poder llevar o promover que se produzca una memoria individual y colectiva de todo este proceso. Y hay técnicas específicas, como les digo, nosotros, digamos, ustedes pueden alentar que tanto alumnos como docentes lleven un diario. Bueno, aunque ya transcurrieron 10 semanas, es probable que sigamos un tiempo más, o sea que podrían ponerse en marcha ahora algunas de estas actividades vinculadas al aprendizaje. Digo, un diario, un registro de la memoria individual y colectiva de este proceso, donde podamos justamente ver el proceso. Seguramente un docente hoy va a poder identificar que su trabajo en las 2 primeras semanas y su posición frente a la escuela virtual era una, y hoy es otra. Y hoy es otra. Ese proceso fue un proceso de aprendizaje. Ustedes me dirán, bueno, fue obligado a realizarlo, sí, pero en ese proceso seguramente ese docente atravesó, digamos, muchas dudas, ensayó, probó, él mismo se puso a prueba, hizo lo que Finkel decía, que es volver a pensar qué significa enseñar, cómo llego a mis alumnos, es decir, todo ese proceso de reflexión sobre la práctica, deberíamos poder apresarlo, digamos, registrarlo en esa memoria individual y colectiva para no perderlo y para poder luego recuperarlo y discutir sobre él, ¿no? ¿Qué nos pasó? ¿Qué te está pasando cada día? ¿Cuál es el proceso interno, individual, profesional que fuiste siguiendo? Estas serían consignas posibles para trabajar con los docentes, ¿no? Llevar un diario, hacer un resumen para recuperar ese proceso. Otra técnica es la técnica del registro de incidentes críticos. Ahí lo que el equipo de conducción haría es poner luz, poner foco, no en el proceso, sino en algunos incidentes, que es un incidente crítico, defino rápido, porque esto sería toda otra charla, pero es digamos, un conflicto, si quieren, un suceso, un hecho, una circunstancia, que se vuelve conflictiva porque desborda emocionalmente. Es decir, es una situación inesperada para la que no hay capacidad de respuesta. Generalmente sume a la institución o al docente, lo pone en una situación de enojo, ansiedad, frustración, y en situaciones de ansiedad, temor y frustración, las personas tienden a usar respuestas que están en el pasado, es decir, que ofrecen una seguridad. Y aparece entonces aquel repertorio profesional, aquel repertorio de herramientas y actividades, que el docente guarda muy íntimamente para los momentos álgidos. Es decir,
no va a salir la última técnica que aprendió en el curso de capacitación, sino probablemente frente a este alumno que no responde, que le dice estoy harto, no me mandes más Zoom, o, digamos, la situación que sea, que se vuelva conflictiva, o con las familias, o con un colega, lo que va a aparecer es lo que internamente ese docente siente, sabe y piensa. Y que en situaciones normales esto no va a aparecer. Por eso, captar el incidente crítico nos permite operar cambios mucho más profundos, porque encontramos a las personas en esas situaciones en los verdaderos lugares en los que se encuentran, en los verdaderos repertorios de herramientas que utilizan. Por último, el aprendizaje organizacional no debería olvidar una dimensión central, que es la dimensión de las emociones. Estamos en este momento sobreexigidos, están sobreexigidos los alumnos, en muchos sentidos, y los docentes tremendamente sobreexigidos, y los directores. Seguramente están trabajando mucho más horas, mucho más tiempo, todo se vuelve más pesado en un punto, es muy difícil para un docente hoy, sobre todo un docente de secundaria, por ejemplo, dar respuesta a la cantidad de cursos y alumnos que tiene, corregir esos trabajos que piden que entreguen, etcétera, etcétera, ustedes lo saben perfectamente. Y para el director también, estar, digamos, con todos esos frentes abiertos, el equipo docente, pero también las familias, y las diversas y entendibles situaciones conflictivas con las familias, que están atravesando, bueno, esta pandemia con el elemento económico y financiero que va triturando la capacidad adquisitiva de, bueno, de justamente la población que accede a estas escuelas privadas, digamos, pero no de élite, ¿no? Como son las que están aquí presentes. Entonces, para terminar, creo que el cuidado de las emociones, el directivo como un líder que deja hablar al docente, que deja hablar a las familias, como diría Finkel, ¿no? Que propicia situaciones para hacer una reflexión sobre lo que está pasando, para apropiarse de los aprendizajes que estamos teniendo, un director que puede ponerse en el lugar del otro, y del docente en este caso, y poder sentir empatía con el docente. Otro caso, un director, y con esto termino, me contaba y me compartía una actividad que hacía los viernes a esta hora, justamente, alrededor de las 5:30 de la tarde. Les pide a los docentes que después de una semana de muchísimo trabajo, se sienten, se sirvan un mate o una copa de vino, lo que quieran, y él les manda un video que graba donde les cuenta un cuento. Como si en un acto, digamos, lo que él me decía es casi volver a que sean niños. Los cuentos que elige son extraordinariamente buenos, desde el punto de vista literario, pero además todos permiten hacer una conexión sobre la situación en la que estamos viviendo. Y le preguntaba yo, ¿por qué haces esto, Andrés? Y me dice, bueno, porque sé que el trabajo que están haciendo, que están llevando adelante es muy arduo, que muchos están muy inseguros, y que tienen miedo de no estar a la altura, de no saber cómo ser un docente virtual, que nadie les enseñó a hacerlo, y que están dando más de lo que pueden. Y esta es mi forma de contención, decía él, conectarnos con una imagen literaria, cuidarlos, y al final de la semana juntarnos en algo
que no es estrictamente hablar de la escuela, sino que es hablar de nuestras emociones. A mí me parece que un buen director en este momento es un director que hace estas cosas, con el fin de promover, hacer de esto, que nos ha tocado vivir, un verdadero aprendizaje institucional. Y vamos a la última placa. Entonces, quizás la propuesta sería dirigir la escuela con la boca cerrada, dejar lugar para los otros, dejar que los otros aprendan, promover situaciones de acompañamiento y contención, promover verdaderas experiencias de aprendizaje nuestras como directivos. ¿Qué estamos aprendiendo con esto? Pero también de nuestros docentes y de toda la comunidad. Bueno, muchas gracias y empezamos la interacción. Podemos quitar el PowerPoint, así nos vemos. Ahí lo sacamos. Y no sé si no es posible ver alguna cara del otro lado, por lo menos de alguna persona. ¡Ah! Hola. Bien, hola, hola. Qué bueno. Ahí aparecí yo también. Buenísimo. Bueno, la verdad, Claudia, que mucho para pensar y reflexionar, ¿no? Muchos temas, muchas realidades, y a mí me impactó mucho eso que decías hace un ratito, de que es el momento en el que los docentes sacan cosas antiguas también. Y nosotros también, ¿no? Los directivos Así es. también. Bueno, vamos a ir viendo qué preguntitas quieren hacer nuestros directivos. A ver. Bueno, por supuesto dicen lo que acaba de decir yo. Lleva a la reflexión. Me parece que nos dejaste sin palabras. Uy, no, qué problema. No, no. Los docentes nunca nos quedamos sin palabras, No, dales un poquito de tiempo. para que las procesen un poco. Dicen que es que vos les dijiste que cierren la boca. Ah, no. Pero dar clase con la boca cerrada. No hay que entenderlo en forma literal, porque justamente es dejar que hablen los otros. Yo ahora me cierro la boca y paso la palabra. Bueno, acá también están poniendo un poco lo que decía el autor de este libro que vos mencionaste, ¿no? Que los grandes aprendizajes, la mayoría no los ha tenido en la escuela. Qué tema, Bien, ¿no? bien. Bueno, te piden acá si podés recomendarles bibliografía sobre aprendizaje organizacional. Sí, por supuesto. Les puedo recomendar todos los textos de Antonio Bolívar, que hay muchos, sobre aprendizaje organizacional, sobre mejora escolar basada en el aprendizaje escolar. Busquen Antonio Bolívar, aprendizaje organizacional, les va a salir un montón. Hay, por supuesto, muchos libros de aprendizaje organizacional relativos a empresas. A mí me gustan más los que ya hacen la traducción al mundo escolar. Por eso digo, me parece un autor de referencia a Bolívar. Bueno, yo también tengo un libro que se llama Aprender en la sociedad del conocimiento, pero escuela media en la sociedad del conocimiento, ahí trabajamos eso, y después, bueno, hay libros clásicos como Argyris, el autor es Argyris, con Y. Después están los trabajos de otro autor como John, que habla más de la práctica reflexiva, que también es un autor afín a estas cuestiones. Pero digo, si alguien quiere empezar a leer, bueno, pueden leer los textos de Bolívar sobre aprendizaje organizacional. Hay online varios artículos vinculados al aprendizaje institucional.
Pero si no, Claudia, eventualmente, si alguien quiere, perdón, puntualmente, para no aburrir al resto, te lo pueden pasar, o pasar un mail a IEPBA y yo les contesto en más detalles sobre los textos, pero en líneas generales, por si hay otro interesado, les doy esas referencias. acá te preguntan, ¿cómo podemos acompañar y ayudar a aquellos docentes que se sienten frustrados cuando no logran el vínculo con la familia? Sí, me parece que lo primero es, por eso digo, poner en palabras lo que está ocurriendo, y lo primero es entender digamos, hacer colectiva este padecimiento o esta frustración, ¿no? Una de las cosas que nos pasa en general en la vida es que creemos que los problemas que tenemos son problemas que nos pasan solamente a nosotros. Hay un primer paso de la reflexión del aprendizaje organizacional, que es justamente la socialización de los problemas. En los espacios comunes, tener, yo les diría semanalmente, una reunión. Yo sé que para muchos va a ser sobrecarga para los docentes, y si no, vayan pensando en alguna jornada con todos sus docentes, sincrónica, durante las vacaciones, o en algún momento, al comenzar las vacaciones, generar esto para que se pueda hablar de la frustración. Quien en este proceso no haya sentido un momento de frustración, no está vivo. Quiero decir, todos estamos aprendiendo, y todos estamos muy expuestos al sentimiento de impotencia, de frustración. Todos tenemos que transfigurar nuestra práctica, y esto genera mucha ansiedad, mucha incertidumbre, y no es fácil enseñar si uno no está seguro de lo que tiene que hacer, ¿no? La enseñanza es una de las actividades que requiere que las personas tengan una cierta seguridad en aquello que saben. Y esto, la verdad, es que ha puesto a los docentes en una situación de gran inseguridad profesional. Entonces, lo primero que diría es que hay que habilitar un espacio para que estos docentes entiendan que esta frustración es compartida, que en segundo lugar es normal y propia del proceso de cambio que estamos viviendo, y esto requiere que los directivos piensen, por favor, programen, planifiquen algunas sesiones, o por grupo entero, y si es muy grande, el grupo total de la escuela, por pequeños grupos, pero aborden este problema colectivamente, y habiliten que cada uno pueda contar en esta memoria, que les pido que hagan como aprendizaje institucional, que aborden no solo la frustración, es decir, yo les pediría que para esa reunión, por ejemplo, cada uno llevara escrito, como en un diario, su principal frustración, que seguramente tiene que ver con la relación con la familia, ¿sí? Y su principal satisfacción. Y que pudieran poner en común y analizar juntos estas satisfacciones y frustraciones. Y a partir de allí, tratar de generar algunas salidas colectivas frente a esas frustraciones, si es que son comunes. Qué bueno que les estoy viendo la cara, ahora van pasando todos. Qué Sí, y bueno. estás respondiendo alguna de las preguntas, ¿no? Porque precisamente preguntan si crees que es oportuno generar reuniones con padres, cómo manejar esto de la cuarentena y los vínculos. Y bueno, y después también aparecen otras preguntas, como ¿quién cuida las emociones de los directivos? Ah, muy bueno. Eh, a mí me parece que sí, que hay que trabajar con los padres también. Y que uno
no sé cómo pueden ser las estructuras de las distintas escuelas, hay escuelas que tienen equipos y demás, incluso uno podría hacer un testeo con alumnos también, para saber cómo marchan las cosas, o con las familias. Pero también uno puede hacer esas reuniones con la boca cerrada, quiero decir, hay formas de comunicarse con las familias, por ejemplo, un director podría enviarles una carta, una pequeña nota personal, contándoles lo que quiera, ¿no? Y pidiéndoles que le escriban, pidiéndoles que quiere conocer, hay muchas formas de la comunicación. Una pequeña nota, escribime 3 líneas de lo que a vos como papá te está pasando. ¿Qué cosas necesitarías? Es decir, generar un intercambio que puede ser un pequeño gesto. No necesariamente, nuevamente, la reunión de personal, la reunión con los padres, con todos sentados ahí, no necesariamente, ¿sí? Una carta personal del director de la escuela a la familia, saludándolos, agradeciéndoles por lo que están haciendo, y pidiéndoles también que devuelvan este aprendizaje que están haciendo. Yo les aseguro que hay muchísimos padres que tienen una gran emoción por estar colaborando, por primera vez por tener el tiempo por estar en la casa. Hay otros que están absolutamente hartos de los hijos, y también tienen que poder decirlo, ¿no? Y también tiene que haber un espacio del director de la escuela de comprensión de esto, y admitir que estamos juntos en este barco, y a mí me pasa que a veces siento que no hay respuesta, y que la escuela también, la familia también pueda decir cuáles son sus frustraciones. Y voy a las emociones de los directivos. A mí, los directivos, bueno, ustedes ya saben, yo vengo trabajando hace mucho tiempo con el tema directores. Para mí, los directores son piezas claves de la mejora escolar, lo hemos hablado muchas veces en varios encuentros. Los directores tienen que formar redes de directores. Los directores tienen que cuidarse entre los directores también. AYEBA o cualquier red, cualquier asociación, es un lugar interesante. Ustedes tienen acá un lugar interesante para juntarse y poder hacer este proceso, no de catarsis, sino de aprendizaje. Es decir, ¿qué aprendí yo? ¿Con qué limitaciones me encontré? ¿Y cómo pude salir? Y esa solución o ese camino personal y profesional que encontró uno puede ser un camino válido para otro. Es decir, el proceso de socialización de la experiencia de aprendizaje es fundamental. Yo creo muchísimo porque he visto los resultados de lo que son las redes colaborativas entre directores. Entonces creo que en este momento deberían existir, ya mismo, si no existen, ya se tienen que poner a armarlas, redes en las que se pongan en práctica algunos de estos procesos que les decía recién, de análisis, de trabajo conjunto a través de incidentes críticos y demás. El aprendizaje organizacional tiene esta forma. Es una reflexión fundamentada sobre la experiencia, pero es una reflexión colectiva. Claudia, acá preguntan, ¿cómo crees que será la vuelta a clases? No sé, algo dije recién, a mí me parece que tiene que ser con protocolos claros, protocolos que tienen que estar fundamentados en evidencias, ¿no? En evidencias científicas, o sea, como decía antes, los chicos contagian, no contagian, cuál es el riesgo, ponderar esos riesgos. No puede ser homogénea,
tiene que poder ser claro el protocolo y que cada escuela defina la mejor forma de volver, de acuerdo a sus condiciones de infraestructura y también a sus condiciones de piso tecnológico. Es decir, si una escuela está llevando adelante, porque tiene un campus maravilloso, campus virtual, las herramientas están funcionando, los alumnos están aprendiendo y lo puede demostrar, yo podría extender esta situación hasta el mes de octubre. Es decir, si yo puedo garantizar el servicio, si mi comunidad está contenta y no tengo la capacidad material de infraestructura de que vuelvan, además yo creo que es lo que va a pasar. Ahora va a ser bastante difícil lograr que todo el mundo vuelva a la escuela. Los protocolos que yo escucho, o lo que están discutiendo, 2 metros alrededor de cada alumno, a mí me parece que en esas condiciones es imposible volver. Yo no conozco ninguna escuela que tenga la condición de infraestructura para que se vuelva con esas condiciones. No la conozco. Y además me parece altamente traumático que los chicos vuelvan sin poder tocarse, sin poder acercarse. Digo, ¿qué estamos agregando con eso? Si podemos garantizar el vínculo, si podemos sostener el aprendizaje, no sé. Veo también que otros países, ayer mismo, no sé, me comentaban cómo Holanda analizó toda la situación y dijo, es imposible volver a clase con 1 metro de distancia de alumno a cada alumno. Evaluaron las evidencias desde el punto de vista sanitario y decidieron que vuelven todos. Y en la primaria vuelven todos los chicos. Yo lo que pienso, pero esto necesitaría un poco más de evidencia, yo privilegiaría la vuelta en los 2 últimos años del ciclo, el ciclo primario y el ciclo secundario. Todo lo demás, me parece, la educación obligatoria, en realidad, nosotros la dividimos en ciclos, pero en años, en grados, pero en realidad hay que verla como un bloque, ¿sí? Un bloque de 14 años, digamos, 2 de inicial, 6 o 7 de primaria, 5 o 6 de secundaria. Eso es la educación obligatoria. Y lo que no se vio este año, se verá el año que viene, o cuando logremos hacerlo con procesos de aceleración de aprendizajes que existen, que habrá que poner en marcha, que habrá que reentrenar a los docentes, todo eso a futuro que requiere un plan de recuperación de lo que se perdió, porque no es que se va a recuperar trabajando de la misma manera. Bien, ahora, lo que me preocupa es los que están terminando la secundaria, por ejemplo, que ya tenían un proyecto de vida, que es seguir la secundaria o salir a trabajar, y que, bueno, yo privilegiaría a esos chicos que están terminando la secundaria y también a los que están terminando la primaria para poder hacer el pasaje de nivel. Y eventualmente, no sé, sala de 5, primer grado, no sé, habría que ver. Para los chicos más chicos a mí me parece altamente inconveniente esta vuelta a la escuela a 1,5 metros del maestro, 1,5 metros del compañero, para chicos más chicos. Me parece innecesario, digo, es más lo que va a quitar que lo que va a agregar de esa experiencia de aprendizaje para los más chicos. Pienso eso, pero la verdad es que es una decisión que no debería tomar el ministerio sin escuchar las evidencias de los sanitaristas, pero también escuchando a los directivos y a los docentes y a los especialistas en el tema, ¿no? Hay muchas variables que hay que sopesar. No sé cómo lo ven ustedes, me encantaría que pudiéramos conversar. Precisamente están marcando de cómo manejar las angustias y ansiedades de los padres y alumnos del último año, del 6º año, ¿no? Sí. Es todo un Sí. tema ahí, ¿no? Que tienen su continuidad luego en el estudio terciario universitario o en lo laboral. ¿Cómo va a cerrar esto? Se preguntan.
Sí, yo creo, por eso digo que tienen toda la razón del mundo, digamos, que ahí sí no se nos acaba el tiempo para hacer recuperaciones y demás. Yo abriría las escuelas para los chicos más grandes, las que sean secundarias, pondría toda la escuela para ellos, y con el resto nos arreglaremos cuando volvamos. Pero cuando, digamos, cuando la cierta normalidad se instale. Si tuviera que privilegiar, privilegiaría eso, sí, sin duda, sin duda. Sí, claramente, porque dicen, ¿qué opinás de la vuelta al jardín o jardín maternal? Y ya lo estás diciendo, ¿no? Sí, ahí hay otro elemento, ¿no? Que es el tema del jardín Necesidad. maternal. Claro, la necesidad del trabajo de las madres. Por eso digo, esta decisión de la vuelta a la escuela no es una decisión pedagógica solamente. Eh, es una decisión también de funcionamiento social. Es decir, si, como se dijo en algún momento, los padres con hijos pequeños, uno de los padres iba a tener una licencia de trabajo paga, bueno, entonces el que los niños de 2, 3 años vuelvan al jardín maternal no parece ser una necesidad perentoria, pero si eso no ocurre, las madres y los padres tienen que volver a trabajar en algún momento. Y bueno, yo sé que hoy uno de los niveles que más está sufriendo el impacto económico y la falta de pago de cuotas y demás son es el nivel inicial. Es el primero que se ha dejado de pagar, sobre todo en los años que no son obligatorios. Y hay muchas instituciones que están cerrando, y esas instituciones no van a estar cuando esas madres vuelvan a trabajar. O sea que ahí estamos teniendo un problema, que es un problema más que pedagógico o educativo, es social. Igual quiero decir que vi algunas experiencias, algunas clases para niños de 2 años, y francamente quedé muy Hay que sacarse el impresionada, sombrero. porque primero por el vínculo que establecían, pero al mismo tiempo me preguntaba si este niño se da cuenta y ve la diferencia entre eso y un programa de televisión. No lo tengo muy claro, ¿no? No lo tengo muy claro. Si sabe que esta maestra no es lo mismo que esta animadora de televisión que le baila en la pantalla. Y sin embargo, me gustó mucho un trabajo que vi de las maestras en realidad trabajando con las mamás y los papás. Es decir, montaron más que una escuela para los chicos, una escuela para los padres. Y ahí me pareció formidable porque ahí digamos, la interfase con la familia es mucho más fuerte, y me parece mucho más provechoso sentar papás y mamás y conversar acerca de determinado tipo de aprendizajes, y trabajar más con los papás que con los chicos en esto, educando mucho más a los padres y dándole herramientas que trabajar directamente con los chicos, ¿no? Claramente las mayores dudas, las mayores incertidumbres y los mayores temores están en los extremos de las escuelas, porque tanto en los jardines maternales como en los que están terminando. Claro, acá nos ponen también las escuelas técnicas, los séptimos Sí, años, las prácticas que se han cortado en empresas, cómo remontar esa falta de, ¿no? sí. Las escuelas técnicas, bueno, a ver, eh, digamos, la vuelta a futuro incluso y en el mediano plazo, yo creo que esto también nos lleva a una vuelta que significa en términos también de política educativa. A ver, las escuelas técnicas tienen una complejidad especial porque las escuelas técnicas tienen que dar una certificación de un oficio. Hablaba el otro día con el director de una de las principales escuelas técnicas de la ciudad de Buenos Aires, y yo le preguntaba, ¿cómo estás haciendo con taller? Contame cómo están llevando adelante la asignatura taller, porque realmente, ¿cómo se hace eso? Bueno, me contaba la enorme dificultad, y lo que me decía es, todo esto va a quedar, sobre todo para la vuelta, donde estamos pensando en que la vuelta va a tener un trabajo muy intensivo sobre las asignaturas prácticas,
Pero una de las cosas que me decía es, se interrumpieron las prácticas profesionalizantes y yo no voy a firmar ningún título, por ejemplo, la especialidad construcciones, donde los chicos quedan habilitados para construir edificios de hasta 4 pisos, cuando en realidad no cursaron la materia, no sé, resistencia de materiales. Entonces yo no voy a, es decir, no puedo firmar, y con toda razón y responsabilidad, decía este director. Entonces yo me doy cuenta que estos chicos van a tardar un poco más en recibirse, porque nadie va a querer poner la firma ahí. Y entonces me parece que ahí la escuela técnica sí, por eso digo, pondría el acento, ya tendrían que estar trabajándose en plataformas específicas para la escuela técnica. Ustedes saben que las plataformas oficiales que hay, esto me lo hizo ver estos directores de escuelas técnicas, no tienen ningún contenido referido a escuelas técnicas. O sea, la escuela técnica, que para mí es clave para el desarrollo en el mediano plazo del empleo en la Argentina, digamos, para el desarrollo económico de la Argentina, es la gran ausente hoy de las prioridades, por lo menos de lo que uno ve en los contenidos y en las plataformas educativas de los gobiernos, ¿no? No hay allí material para escuela técnica. Cuando entonces, digo, para mí la prioridad a la vuelta va a ser, en primer lugar, digo, 3 prioridades. A la vuelta que en realidad hay que empezar a pensarla ya. Bueno, los que terminan el último año, sí, sean técnicas o no, porque por la continuidad de los sueños de ese chico y de esa familia, que se puede insertar en el mundo laboral y en el mundo de los estudios superiores. La segunda es la cuestión del piso tecnológico, es decir, a la vuelta, o ya mismo, hay que empezar a garantizar, porque es probable que tengamos que volver a tener cuarentenas, ¿sí? Es decir, que esto sea una cuestión intermitente, que cada tanto haya que volver a guardarse en las casas. Esto es lo que todo el mundo está diciendo. Entonces lo que hay que hacer es garantizar un piso tecnológico en las escuelas, eso quiere decir conectividad, dispositivos y formación para poder soportar entrada y salida de la escuela virtual. Esto es imprescindible que se haga, que se destine presupuesto y que se ponga una política educativa específica para eso. Piso tecnológico, los últimos años, dentro de los últimos años, fundamentalmente fortalecer a la escuela técnica, por esto que digo que las certificaciones que tienen que dar, y después pensar en que vamos a necesitar poner en marcha un plan de aceleración de aprendizajes y de compensación para todos los chicos que hayamos perdido en el camino. Es decir, nosotros sabemos, y muchos de ustedes tienen población vulnerable, y saben, sobre todo los chicos de secundaria, que van a volver menos. O sea, nosotros estamos perdiendo alumnos, y van a volver algunos que estuvieron todo el tiempo desconectados. Entonces hay que tener armado un plan de recuperación, un plan de sostenimiento y de ayuda para esos chicos en particular, muy focalizado en ellos, ir a buscarlos donde estén, para los que no vuelvan, y tener dispositivos, materiales, tiempos, profesionales. Eso va a requerir presupuesto, si es que de verdad queremos trabajar con la igualdad de oportunidades, ¿no? Como se dice muchas veces de la política educativa, como se declama, pero hacen falta planes y presupuestos para eso. Claudia, acá también hay quien menciona que la vuelta a clases va a verse también dificultada porque puede haber personal que no pueda regresar por cuestiones de riesgos personales. Así es. También es todo un tema, ¿no? Que va a haber que evaluar desde cada institución educativa. Por eso digo que el mapa de la vuelta es un mapa escuela por escuela, y yo creo que es lo más justo que puede ocurrir. Es decir, una escuela, un director tiene que mirar su plantilla, digamos, su plano
para ver cuántos chicos entran cumpliendo el protocolo, su planta funcional para ver de todos sus docentes quiénes pueden volver y quiénes no, y evaluar estas condiciones de la vuelta, y en función de eso, y también evaluar cómo fue el proceso que siguieron. A lo mejor el proceso fue altamente satisfactorio, y pueden extenderlo, ¿sí? Por eso digo que es interesante encuestar a las familias, por ejemplo, podrían mandar una encuesta, o pedir, como les decía, que escriban, ir juntando información para saber si, en caso de decidirlo, la escuela podría llegar a extender esta situación un mes más que el resto, fundamentando las razones, ¿no?, de esto. Quiero decir, hay que hacer un mapa de situación escuela por escuela y fundamentarlo para garantizar una vuelta que tenga sentido volver, ¿no? No volver por volver. Si yo voy a tener la mitad de los docentes afectados, o un tercio de los docentes afectados, bueno, tengo que saber, y depende de qué materia, tengo que saber si voy a conseguir suplentes, por ejemplo. Tal cual. ¿No? También hay quien está haciendo mención a lo que es la educación especial, los niños que tienen diferentes problemáticas, y TGD, autismo, y hay quien dice ellos son los que menos pueden acceder desde lo virtual. Sin embargo, hay quien también opina que esto ayudó al desempeño de estos niños, que ampliaron sus posibilidades expresivas, y que esta diferencia de evaluar y calificar, y que no haya que calificar en este momento, tal vez los haya ayudado a desplegar sus posibilidades. Qué bueno esto, porque, por ejemplo, en ese punto, sobre todo lo que es la reacción, los resultados de los chicos del espectro autista, o de otras capacidades diversas, ahí tenemos que generar investigación, ahí hay que mostrar qué pasó. Es muy importante investigar esto, generar esa evidencia, ¿no? Me decía, por ejemplo, un profesor de universidad de taller en la carrera de arquitectura. Yo también le preguntaba, ¿cómo estás haciendo con taller? Él dirigía la carrera de arquitectura, dirige. Y me dice, y es que me está pasando algo increíble. Tengo ahora muchas más preguntas, y lo que me parece es que hay muchos chicos que eran muy tímidos en los primeros años de la universidad, y que detrás de la pantalla, por el chat, porque es algo afín, porque es una herramienta que los chicos conocen, participan muchísimo más, las preguntas son mejores, y esto que nosotros creemos de que hay una distancia o un vínculo que no se genera, bueno, hay un montón de casos que están mostrando que no, que efectivamente esta aparente distancia hace que muchos que antes no conectaban, ahora sí puedan conectar. Pero digo, ahí hay que generar investigación y evidencia. Si nosotros podemos demostrar que en algunos casos, en algunas patologías, esta interacción virtual tiene mejores resultados, bueno, nosotros podemos proponer una vuelta que conserve un grado de virtualidad. Yo creo que la vuelta va a tener que ser, en parte, conservando algo de la virtualidad, me parece, tal como están las cosas en el país, Tal ¿no? cual, probablemente rescatemos, ¿no? Incluso acá preguntan si vos crees que puede haber talleres 100% virtuales, tanto en educación secundaria como hasta en primaria, Sí. una vez que pasemos post-pandemia, digamos. Sí, yo creo que una de las cosas que aprendimos, lo digo en general, es que hay una cantidad de cosas y de aprendizajes y de materias y de espacios curriculares que funcionaron bien, y que sobre todo en secundaria, y ni hablemos de la universidad, la clase presencial va a caer, está complicada, ¿no? Y que si probamos que funciona la escuela virtual, yo creo que van a haber, y ojalá, muchos espacios curriculares que se van a virtualizar.
Y a mí eso me parece muy bien, porque libera tiempo presencial para otras cosas, para cosas que realmente lo justifiquen. Creo también que hay un aprendizaje, si es que lo logramos capitalizar, que mucha de la actividad presencial va a incorporar una gran cantidad de tareas y de actividades y de interacciones que se van a virtualizar. Creo que sí, que esto va a quedar, que el aprendizaje de los docentes va a quedar, que los alumnos se sienten que pudieron hacerlo cuando pudieron hacerlo y también lo van a reclamar. Sí. ¿Y no crees que las reuniones de padres en muchos casos se ha tornado más participativa ahora desde la virtualidad? ¿Que hay más acceso? Me lo puedo imaginar, pero la verdad es que me gustaría Corroborarlo. investigar eso, me encantaría que ustedes me cuenten eso. No sabía, no sé si todas las escuelas están haciendo reuniones virtuales, están haciendo reuniones virtuales, En muchas contéstenme sí, algunos, en ajá, con muchas los sí. padres. Bueno, Con los fantástico. padres, con profesores. Con Entonces, profesores me imagino que sí, pero con padres me encantaría que pudiéramos medir cuántos padres venían a las reuniones presenciales y cuántos están asistiendo ahora, cuánto participan. Si pudiéramos medir eso sería genial. Yo creo que para los padres siempre el problema fue qué hora ponemos la reunión, cuánto va a durar la reunión. Digo, si nosotros logramos tener una franja horaria en la que todos puedan participar, me parece que eso es, y por eso digo, que no quede en una anécdota, que si funcionó lo logremos recuperar como aprendizaje y lo podamos sostener. algunos están poniendo reuniones de padres con el 80% de asistencias, ahora participan más. Yo puedo hablar de mi experiencia personal, las Sí. reuniones de profesores sí tienen muchísima más asistencia en este momento. Pero bueno, hay que ver qué pasa en el resto de las escuelas, ¿no? Bueno, pero eso Eh, lo podemos investigar, lo podemos sí, averiguar, sí. esto es muy importante saberlo. Pero por lo pronto lo sabe la escuela. Y si funcionó, esto es aprendizaje organizacional, si funcionó, consérvenlo. Es decir, si esto funcionó, sabemos que lo virtual funciona para una cantidad de cosas y para otras no, bueno, vayamos por ahí, o sea, bienvenida a esta experiencia, ¿no? Bueno, y te voy a hacer la última pregunta, así después ya te dejo hacer el cierre. Dicen si estás más de acuerdo con el modelo uruguayo o con el francés. Bueno, En términos de que de la vuelta, supongo de la vuelta. a ver, de qué está hablando? No aclara, y me parece que salió de la reunión la persona. Ah, bueno, no sé, ¿se fue? Si hay alguien a quien le interese, lo contesto, y si no, la verdad es que si el resto no sabe ni qué, ¿A qué nos estamos refiriendo, no? sí, total. Claro, vuelvo al tema anterior, Claudia. Dice que las reuniones son complicadas en zonas carenciadas, no tienen buena conexión. Claro, son las realidades diversas, ¿no? Las realidades diversas. Estaba mirando porque justamente recibo acá mensajes pensé que era alguna pregunta de gente de AIEPA. Bien. ¿Cuál es la pregunta? No Era era el una pregunta, comentario. Bien. sino exacto, que en las zonas carenciadas se dificulta el tipo de reunión virtual de la que estamos hablando, ya sea con padres, ya sea con profesores, por la falta de conexión o la mala conectividad, ¿no? Sí. Pero Esa es una condición fundamental, claro, a la hora de pensar cualquier actividad. De todas maneras, insisto que tiene que ser una prioridad en el proyecto institucional a partir de esto, la pensar en un piso, implementación. pensar en un piso tecnológico, digamos, podemos volver, se descubre la vacuna, ¿sí? La verdad es que lo que sabemos es que por distintas, puede haber otra pandemia, digo, esto es lo que
se está planteando, o rebrotes, y ese piso tecnológico lo tenemos que garantizar. Como también muchas familias, a partir de esto se dice, bueno, no podemos quedar desconectados, o la sociedad dice, nosotros estamos impulsando desde una ONG, un petitorio, varios firmas de académicos, pero ahora ya hay como 60.000 firmas, lo que estamos pidiendo al Ministerio de Educación Nacional y a las empresas proveedoras de conectividad más importantes es que por lo menos los chicos de escuelas públicas o de escuelas que reciben alta subvención, en realidad ahí pedimos para todos, pero estamos dispuestos a negociar eso, se garantice conectividad para todos ellos cuando haya situaciones de suspensión de clases, ¿no? Bueno, veremos qué se logra, pero eso es algo que esta experiencia nos tiene que servir para lograrlo. Me preocupa mucho, y este no es mi área de expertise, pero lo quiero decir, me preocupa mucho la situación económica de las escuelas privadas. O sea, yo sé que están pasando una situación realmente muy complicada con el pago de cuotas. Y sé que hay familias que no pagarán porque no quieren, pero la mayoría no pagan porque no pueden. Digo, porque también vieron mermados sus ingresos. Digo, ahí no sé tampoco cuánta ayuda real estarán recibiendo o van a recibir, pero realmente esto, digo, para ustedes es un elemento que no es menor, ¿no? Para nada menor. La continuidad de las instituciones y la salud financiera de las instituciones. Me preocupa muchísimo. Claudia, Creo que te a comento y todos. de paso para comentarle a todos que en el día de Sí. ayer AIEBA elevó una carta al ministro Trota pidiendo que se vuelvan a incorporar los alumnos de la gestión privada, las instituciones privadas, a las becas Progresar, como Bien. ayuda para los alumnos, ¿no? Que Ah, puedan seguir estudiando. bien. Porque las becas Progresar se prorrogaron por este año. O Las sea, becas ¿no? Progresar se cortaron para las escuelas de gestión privadas, para las instituciones de gestión privada, desde marzo del 2018. Por eso, se habían cortado. Exacto. Y se prorrogaron, pero ya salió lo de la prórroga, ¿o no? No, Ah, no, para escuelas privadas no, para instituciones privadas no. Así que ayer fue bien visto, así que estamos con muchas ilusiones de que salga pronto, ¿no? Una ayuda para los alumnos, que no vendría mal en este momento. Bueno, te dejo ahora sí hacer el bueno, cierre. sí, muy breve porque la verdad es que nos hemos pasado, si bien la verdad es que sigue un número alto de gente Nos del falta otro el lado. cafecito. Sí, no, bueno, sé que es una semana, como digo, de mucho trabajo. Simplemente ponerse, yo sé que el día a día y esta cuestión final, ¿no? La incertidumbre y la zozobra económica y financiera en la que están las escuelas privadas, las escuelas como ustedes, no es un dato menor. Digo, es muy difícil planificar cuando uno está haciendo malabares para lograr la subsistencia de la escuela. Sin embargo, insisto en que es función del equipo de conducción impulsar para que esto sea una experiencia de aprendizaje, para que no quede en una experiencia traumática. Me comprometo a enviarles material bibliográfico y sugerencias, no sé, y les digo, viene ahora un tiempo interesante, que es este corte de las vacaciones de invierno. Uno puede poner ahí alguna jornada de reflexión, de trabajo, para recuperar el aprendizaje que se pueda haber realizado y para recuperar también las emociones negativas y positivas y poder procesarlas colectivamente para generar un aprendizaje cooperativo, es decir, al modo de
frente a este problema yo lo resolví así. Insisto con que armen, aunque sea una o dos reuniones o red de directores, también para trabajar con esto, con algún incidente crítico, un par, como para que todos se sientan reflejados de los problemas más comunes, armen estas comunidades de aprendizaje, porque esto es lo que va a permitir que salgamos fortalecidos de esta experiencia. Si no, va a ser pura pérdida. Yo creo que ustedes que están metidos en la capacitación y que siempre les ha interesado, van a ir por ese camino. Sé que es agregar un poquito más de trabajo, pero es una inversión a futuro, ¿no? Es decir, este enorme esfuerzo tiene que transformarse en una experiencia de aprendizaje. Bueno, por mi parte, mucha suerte, Bueno, cuentan Claudia, conmigo y un beso grande. Claudia, podrás ver en el chat la cantidad de agradecimientos, agradecidos a tu generosidad, a tu compromiso, a tu entrega. Así que, nada, todos un aplauso virtual y déjame decirles algo antes de cerrar. No quiero dejar de mencionar que en 3 días vamos a estar festejando nuestro Día de la Patria, nuestro 25 de mayo. Un 25 de mayo del 2020 que muy probablemente pase a la historia, ¿sí? Así es. No solo porque se cumplen 210 años de nuestro primer gobierno patrio, sino porque carecerá de los festejos tradicionales a los que los argentinos estábamos acostumbrados. Pero bueno, que este coronavirus sea un incentivo para el ser nacional, ¿no? Y que realmente podamos decir que todos juntos podemos. Podemos cuidarnos y debemos cuidarnos, a nosotros y al resto. Así que les deseo un viva la patria para todos los docentes argentinos. Gracias por haber estado, gracias por haber participado, gracias Claudia, a vos, impecable como siempre. Esta capacitación ha sido grabada, va a estar en las redes, a través de las redes de AYEBA-JUNEP, van a poder tenerla, van a poder verla en el canal de YouTube. Y bueno, gracias a todos por seguir trabajando y por seguir capacitándonos, que vamos a salir adelante sin duda alguna. Gracias, Claudia. Un placer como siempre. Gracias a todos.